Quedan solo 2 semanas para que se celebren elecciones federales en Alemania y se decida el rumbo que tomará este país. Y 2 de los candidatos principales, el actual jefe de gobierno Olaf Scholz y el conservador Friedrich Merz, favorito en las encuestas, se enfrentaron en el primer debate televisivo, con la cuestión migratoria como tema clave. Con este y más titulares arrancamos. El canciller alemán Olaf Scholz se enfrentó al favorito para ocupar su puesto, el conservador Friedrich Merz. En un acalorado intercambio discutieron sobre migración, economía y la guerra en Ucrania. En breve, las claves del debate con nuestro analista político Emili Vinagre. Se cumple uno de los puntos pactados en la tregua entre Israel y Hamás. Israel retira sus fuerzas del llamado corredor Netzarim, que partía la franja de Gaza en 2, y miles de palestinos desplazados regresan al norte del enclave en medio de un paisaje de ruinas. Bajo fuertes medidas de seguridad, Ecuador celebra este domingo elecciones generales. Se presentan 16 candidatos, pero solo 2 apuntan con posibilidades de pasar a una segunda vuelta: el actual presidente Daniel Noboa por un lado y su principal rival, la correísta Luisa González. Bienvenidos a DW Noticias, soy Leandro Fest, gracias por elegirnos. Aquí en Berlín, el canciller alemán Olaf Scholz y su rival conservador Friedrich Merz se enfrentaron este domingo en un debate en la televisión pública. Ocurrió a 2 semanas de las elecciones federales en las que el líder de los democristianos, Merz, se perfila como favorito para convertirse en el próximo jefe de gobierno. Su alianza conservadora está por delante en las encuestas con cerca de 30%, y eso a pesar de las protestas suscitadas por una moción parlamentaria sobre política migratoria que fue aprobada con el apoyo de la ultraderechista Alternativa para Alemania. Y tenemos el placer de contar aquí con nuestro analista político Emili Vinagre, siguiendo el minuto a minuto de este debate televisivo entre 2 de los principales candidatos a jefe de gobierno. Emili, la cuestión migratoria fue el tema de la semana después de esta cooperación en el Parlamento alemán entre los conservadores de Friedrich Merz y la ultraderecha para adoptar una resolución no vinculante para endurecer la política migratoria. Y parece ser también el tema central de la campaña. ¿Hasta qué punto monopolizó la cuestión migratoria este debate entre Merz y Scholz? Pues lo monopolizó de todas. Fue el primer tema que abordaron los 2 candidatos que estaban presentes en el debate. Fue el tema que ocupó prácticamente una tercera parte de los 90 minutos de ese debate televisivo, y era una cuestión inevitable, podríamos decirlo así, después de esa polémica por esa votación en el Parlamento alemán la semana pasada en la que la Unión Cristiana Demócrata de Friedrich Merz se apoyó, recibió el apoyo de los votos favorables de la ultraderecha Alternativa para Alemania en esa votación de esa moción migratoria. Era inevitable también, teniendo en cuenta esa polarización que estamos viendo en estos últimos días después de esa votación en las calles, en la sociedad alemana, esas manifestaciones en varias ciudades alemanas en contra de esa cooperación, voluntaria o no, entre la Unión Cristiana Demócrata y los votos favorables de la ultraderecha. Inevitable también porque es el tema que preocupa ahora mismo a los alemanes, que posiblemente va a decidir el sentido de su voto, o gran parte del sentido de su voto. Es la principal preocupación en las encuestas, por delante incluso de la crisis económica. Es el tema que está upando de alguna manera también a la ultraderecha Alternativa para Alemania en las encuestas. Ya superan el 20% en intención de voto a 2 semanas de las elecciones. Y de alguna manera pues, es el tema que quizás el candidato conservador Friedrich Merz ha considerado que podría de alguna manera auparle, ayudarle en esa campaña hacia las elecciones, hacia la Cancillería, y porque de alguna manera también las encuestas señalan que gran parte de los alemanes sostienen de alguna manera esos postulados. Una encuesta reciente decía, por ejemplo, que el 67% de los alemanes son favorables a introducir controles permanentes en las fronteras de Alemania a la migración, y un 57% son favorables de rechazar en las fronteras a los solicitantes de asilo. De alguna manera quiere captar algunos votos de la ultraderecha, se podría decir. A grandes rasgos, ¿qué imágenes crees que ofrecieron los 2 candidatos? Bueno, vimos sobre todo a un Scholz más agresivo, pasando a la ofensiva. Un Scholz que de alguna manera pues, se criticó duramente a Merz por esa cuestión migratoria, por ese voto de la semana pasada en el Parlamento. Básicamente le acusó de romper una promesa de no dejarse apoyar por los votos de la ultraderecha en el Parlamento alemán, y un Scholz de alguna manera que pasó a la ofensiva porque necesita recuperar
digamos, en intención de voto. Su partido está ahora mismo 14 puntos por detrás de la CDU, de los conservadores, del candidato a la Cancillería Friedrich Merz, aunque todo apunta, también es verdad, que pese a todas esas críticas, toda esa polarización, las manifestaciones, Merz sigue contando o incluso ha mejorado la aceptación por parte de los alemanes en algunos puntos en porcentuales en esta última semana y que por lo tanto nos ha visto afectado, y quizás Scholz de alguna manera lo que intentaba es arañar votos no tanto al candidato conservador sino al resto de partidos. Brevemente, porque nos queda poco tiempo, ¿crees que este debate de hoy puede influir en el resultado electoral? Bueno, realmente los expertos dicen que normalmente, salvo errores, digamos, mayúsculos por parte de los participantes, no suele contar. Tampoco es demasiado previsible que esos 14 puntos de diferencia se puedan reducir de alguna manera en apenas 2 semanas. Pero sí que es verdad que Scholz seguramente pueda beneficiarse de un aspecto de este debate, es el hecho de que haya sido un debate a 2, que haya excluido de alguna manera a otros candidatos. El partido de Scholz es el tercero en intención de voto, el segundo y el cuarto, Alternativa para Alemania y los Verdes, el Partido Ecologista, no estuvieron en este debate, y de alguna manera esa visibilidad seguramente puede ayudar a Scholz a remontar algo. Muchísimas gracias, Emily Vinagre, por este análisis tan completo. Se cumplió finalmente este domingo parte de lo pactado en esta frágil tregua entre Israel y la organización Hamás, considerada terrorista por múltiples países. Israel se retira del corredor que partía Gaza en dos. Cientos de miles de personas habían huido al sur de Gaza cuando la guerra de Israel contra Hamás se intensificó en el norte. La ONU estima que los edificios dañados incluyen más del 90% de las unidades residenciales en Gaza, por lo que quienes vuelven al norte encontrarán muy probablemente solo escombros. Una procesión interminable de palestinos regresando al norte de Gaza. Autos y carros que se desplazan a través del corredor de Netzarim. Una escena que hoy es posible gracias al acuerdo de cese del fuego pactado entre Hamás e Israel, por el que el ejército israelí se comprometió a retirar todas sus fuerzas de esta zona militar clave. Hoy viajé al norte para chequear la situación. Gracias a Dios la ruta está bien y el ejército israelí se retiró. Todo estará bien siempre y cuando podamos volver y todos podamos regresar. El corredor de Netzarim es una franja de tierra de 6 kilómetros que se extiende desde el mar Mediterráneo hasta la frontera con Israel. Se creó después de los atentados de Hamás del 7 de octubre. Hace unas semanas Israel comenzó su retirada primero de la parte occidental a lo largo de la costa y ahora ha replegado sus tropas también del corredor de Netzarim. Los palestinos esperaban poder cruzar sin contratiempos, pero al llegar a este puesto de control en el corredor de Netzarim, se encontraron con contratistas de seguridad estadounidenses y egipcios vigilando el cruce en busca de armas. Al principio nos alegramos al ver que la ruta estaba abierta, pero nos sorprendió ver que hay obstáculos en este puesto de control. Mis hijos y yo nos demoramos allí más de 1 hora. Y el movimiento de los autos en ambas direcciones no es normal. Muchos de los palestinos que logran cruzar quedan atónitos ante las escenas de destrucción. Cuando comenzó la guerra e Israel emitió órdenes de evacuación masiva para emprender su ofensiva terrestre, unos 700.000 palestinos huyeron del norte de Gaza hacia el sur. Se espera que la retirada del ejército israelí del corredor de Netzarim facilite la circulación para todos los vehículos a la parte norte de la franja, incluidos los camiones de ayuda humanitaria. Mientras se da un paso adelante en la primera fase del alto el fuego entre Israel y Hamás, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu reaviva la polémica propuesta de Donald Trump para reubicar, según palabras de Trump, a los palestinos de la franja de Gaza. Un plan que rechazan los países árabes y que será tratado en una cumbre en Egipto a fin de mes. Escuchemos las palabras de Netanyahu. Creo que la propuesta del presidente Trump es la primera idea fresca en años y tiene el potencial para cambiar todo en Gaza. ¿Terminamos con Hamás y después qué? ¿Dejamos a la gente allí en medio de la devastación? Hay que sacar a la población, permitir que se vayan. No con un desalojo a la fuerza, no es limpieza étnica. Es sacar a la gente de lo que todos esos países bienhechores dicen que es una prisión al aire libre. ¿Por qué los quieren mantener en esa prisión?
Y siguiendo todo esto de cerca, está en Tel Aviv la periodista Maya Siminovich. Maya, ¿cómo se explican estos avances de lo pactado sobre el papel en la primera fase del alto en fuego en Gaza y la narrativa de Netanyahu para mantener viva la polémica propuesta de Trump? ¿No se contradice de alguna manera si es que pretende avanzar en ese alto el fuego que se va a seguir negociando esta semana en Qatar? Hola, Leandro. Efectivamente es muy difícil de explicar y parece parte de la situación surrealista que se está viviendo aquí desde hace ya bastante tiempo. Por un lado, efectivamente, Israel cumple con el acuerdo y se retira de Netzarim. Están en una área de seguridad en el perímetro de Gaza. Por el otro, hoy las tropas israelíes han matado a 3 gazatíes que se acercaron demasiado y entraron en esa área de seguridad. Gazatíes que no estaban armados en principio. Y además Trump, con su propuesta de la transferencia de palestinos a otros países, ha traído a debate público algo que era patrimonio exclusivo de la extrema derecha israelí, que se pronunciaba en este sentido. Y ahora de pronto se está hablando de esto. Netanyahu dice que no es una mala idea, la oposición también dice, bueno, habría que pensarlo. O sea que sí, se está contradiciendo sin lugar a dudas. Y los analistas señalan, varios de ellos han señalado hoy, que parece que Netanyahu en realidad quiere sabotear esa segunda fase del acuerdo, lo que le están exigiendo sus socios de gobierno, y mandando una delegación a Qatar que no tiene poderes de verdad, como algunas anteriores. También han cambiado los negociadores, ya no está el jefe del Mossad y del Shin Bet, servicio de inteligencia, sino que han mandado a otras 2 personas que no tienen experiencia y no es su primera negociación desde que comenzaron con los mediadores. Así que la sensación es que realmente no están tirando para los 2 lados. Tanto es así también que las familias de los secuestrados, 3 de ellas, han exigido hoy al Tribunal Supremo que les diga, que les entregue el acuerdo entre Hamas e Israel, que no es público. Y eso es lo que está pasando. Maya Siminovich, desde Tel Aviv, muchísimas gracias por tu amplio reporte. Gracias, Leandro. Y seguimos en Ecuador, donde están cerrando las mesas y comienza el conteo. Casi 14 millones de ecuatorianos estaban convocados a las urnas en estas elecciones presidenciales y legislativas. De los 16 candidatos a la presidencia, solo 2 tienen serias posibilidades de llegar a una segunda vuelta según las encuestas. El actual presidente Daniel Noboa y su principal rival, la correísta Luis González. Las elecciones están marcadas por la crisis de seguridad en el país. Con las fronteras cerradas, la militarización de los puertos y otras zonas estratégicas en el país y un convenio de seguridad entre las Fuerzas Armadas y el Consejo Nacional Electoral, los ecuatorianos acuden a las urnas para definir qué rumbos quieren para su país en los próximos 4 años. Prácticamente todo el personal de Fuerzas Armadas está desplegado en todo lo que corresponde al proceso electoral. 16 candidatos concurren a estas elecciones presidenciales y legislativas que serán supervisadas por 200 observadores internacionales. Todos los sondeos apuntan a la disputa entre 2 modelos de país. El Ecuador de Luisa González, con un Estado que controle la seguridad y genere proyectos sociales, o una nación que mantenga el rumbo neoliberal centrado en la seguridad y la economía del actual presidente Daniel Noboa, quien ya se da por ganador. Este país ya decidió ahora a proteger los votos, a proteger la voluntad del pueblo. Tenemos que estar muy vigilantes que no nos hagan la vida más difícil aún haciéndonos fraude electoral. La plataforma de investigación Ecuador Decide, que monitorea las elecciones, señala una única coincidencia entre los programas de Noboa y González: luchar contra la violencia organizada. Pero mientras Noboa pretende transformar el sistema de salud, impulsar la economía, hacer una reforma educativa desideologizada, modernizar el sector energético e impulsar el uso de energías limpias, González plantea la intervención del Estado para garantizar la equidad en la distribución de la riqueza, recuperar la estructura institucional creada en la presidencia de Rafael Correa, garantizar el acceso a derechos fundamentales para las mujeres, lograr la soberanía energética y recuperar la credibilidad internacional. El Ecuador siempre ha sido un país de paz y un país que ha vivido armónicamente con la comunidad internacional. El actual presidente se ha peleado con todos los que ha podido, con México al violar la sede diplomática, con Rusia al intentar entregar armamento ruso violando el contrato que decía que primero hay que mantener un diálogo entre ellos. Un país en una profunda recesión económica, una pobreza creciente, la corrupción social generalizada y las altas cifras de criminalidad y violencia generadas por las pandillas y el crimen organizado serán los retos que tendrá que enfrentar el ganador de estos comicios.
Y hasta aquí llegamos, pero ya saben, hay mucho más en nuestras redes sociales gracias a un equipo de compañeros que trabajan las 24 horas para mantenerlos informados. En nombre de ese equipo me despido. Hasta la próxima edición de DW Noticias.